tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a realizar una programación en lenguaje ladder para simular una secuencia de cilindros. La secuencia propuesta es la siguiente. Y bueno, ¿cuál es el primer paso que yo recomiendo? Pues el primer paso es dividir en grupos. Yo recomiendo dividir en mínimo 3 grupos, donde la condición va a ser que cada grupo de estos no tenga ninguna letra repetida. Entonces yo lo hice de la siguiente manera, así. Entonces, como pueden ver, en cada uno de los grupos 1, 2 y 3 no hay ninguna letra repetida, ya que en el primero tenemos las letras A y B, en el segundo la C y la A, y en el tercero la B y la C. Entonces no tenemos ninguna letra repetida. Pueden ustedes hacer cualquier división, incluso pueden poner una división pues diferente a la mía, puede ser A, BCA y BC. Si observan, pues tampoco tendría una letra repetida. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es realizar el dibujo de las siguientes flechitas, que nos van a ayudar para realizar la programación mucho más rápido. Entonces, cuando hay una transición entre cilindros, la flecha va a ir por arriba, y cuando hay una transición entre grupos, la flecha va a ir por abajo. Por ejemplo, en el caso de A y B es una transición entre cilindros, la flecha la pongo por arriba, y B y C ya es una transición del grupo 1 al grupo 2, entonces la flecha va por abajo. Bien, a continuación vamos a ponerle los nombres correspondientes. Bien, ¿qué son estas letritas que les acabo de poner? Pues cada cilindro tiene, o bien sean sensores o bien sean finales de carrera, que nos dan la información de que si el vástago salió completamente o si el vástago retornó completamente. Entonces, estos sensores están representados por estas letras minúsculas, donde tienen correspondencia con las letras de los cilindros. Es decir, que para el cilindro A mayúscula va a tener los sensores A minúscula, en este caso los sensores A0 y A1, y así para cada uno de los sensores. Entonces, ¿qué indica cada uno de los subíndices? El subíndice 0 indica que el cilindro está en su posición inicial o retornó, y el 1 indica que el vástago ha salido completamente hasta su posición final. Entonces intentamos seguir la secuencia que nos hemos planteado. Obviamente, para que inicie nuestra secuencia, pues vamos a necesitar de una señal de entrada. En este caso la obtenemos mediante este pulsador. Entonces, inicialmente, ¿qué requerimos para que inicie nuestra secuencia? Pues requerimos que este sensor de acá indique que el cilindro C está en su posición inicial, y necesitamos un pulsador. Este I indica que vamos a tener dos contactos en serie. ¿Ya? Entonces, una vez que se cumpla estas dos condiciones, va a proceder a salir A. Va a salir A hasta que llegue al final de carrera A1 y nos indique que salió completamente A. Una vez que sale A1, pues sale B. Sale totalmente B, indica el final de carrera que salió completamente, y se activa C. Y así sucesivamente hasta que se produzca el retorno de cada uno de ellos y finalmente el retorno de C, y nos encontramos en esta posición. Entonces, ya con este gráfico tenemos ganado buena parte del ejercicio. De ahí lo que viene es una serie de procedimientos que nos van a permitir dibujar nuestro diagrama de ladder. Y bueno, a continuación pues les voy a presentar detalladamente a mano como lo he realizado yo. Entonces tenemos nuestra secuencia, y el primer paso, vamos en primer lugar a activar las memorias. Entonces vamos a proceder a activar las memorias 1, 2 y 3, o los grupos 1, 2 y 3, como le quieran ver. Entonces vamos a ver ¿qué necesitamos inicialmente? Como les dije, necesitamos el sensor C sub 0 y el pulsador, y como les dije anteriormente, pues están en serie estos. Entonces los dibujamos en serie, los dos, y estos que nos van a activar, pues el grupo 1, y por lo tanto enclavamos el grupo 1, porque obviamente el pulsador es una señal instantánea, y si no se tiene un enclavamiento, esta señal se pierde, y vamos a tener que tener el dedo presionado para que la señal no se pierda, y eso es totalmente incómodo. Entonces por eso se realizan estos enclavamientos, para que una vez que detecte la señal
pues ya no sea necesario seguir pulsando el pulsador. Bien, y este circuito normalmente cerrado, ¿qué nos hace? Este nos va a ayudar a desactivar la memoria 1. Es decir, ¿hasta cuándo va a estar activo memoria 1? Entonces memoria 1 va a estar activo hasta que venga memoria 2 a entrar en el juego. Entonces, por lo tanto, una vez que se activa memoria 1, se abre este contacto y se desactiva la memoria 1. Una forma fácil de estos circuitos de identificarlo, una vez que ya tenemos así desmenuzado, es que en la primera parte de aquí vamos a tener dos contactos abiertos seguidos de un normalmente cerrado y este enclavamiento. Este normalmente cerrado es siempre el que le sigue a la memoria, a la memoria siguiente. Es decir, aquí tengo memoria 1, voy a tener memoria 2. Si aquí tengo memoria 3, acá voy a tener memoria 4. Si aquí tengo memoria 4, acá voy a tener memoria 5. N memorias para N divisiones que tengamos. ¿Sí? Ahora vamos a activar la memoria 2. Muy bien. Entonces, para la memoria 2, ¿qué necesito tener activada? Pues mi señal de entrada para activar la memoria 2 es que esté activado la memoria 1 y que a su vez esté activado este B sub 1 y nos indique que ya salió B+, es decir, ya cumplió toda esta secuencia de aquí y ahora ya viene a la memoria 2. Entonces utilizamos las flechitas de abajo. Entonces por eso es que dividimos entre flechas de arriba y flechas de abajo, porque ahorita vamos a hacer uso de estas de acá abajo. Entonces una vez que está activado memoria 1 y que salió el cilindro B+, y por lo tanto se activó B sub 1, vamos a activar M2 y por eso le enclavamos. Y como les dije aquí, si acá tenemos memoria 2, acá vamos a tener un contacto normalmente cerrado con el que le sigue, es decir, memoria 3, que lo que va a hacer es que cuando se active la memoria 3, pues se va a desactivar memoria 2. Y finalmente activamos la memoria 3, el mismo procedimiento, y como podemos observar aquí, en el normalmente cerrado tenemos memoria 1. ¿Por qué? Porque es el que le sigue, porque después del 3 esto se retroalimenta y regresamos al 1. Entonces la memoria 1 va a ser la encargada de desactivar pues el circuito, ¿no? Bien, ahora vamos a realizar la programación de cada uno de los cilindros. Ya realizamos la programación para las memorias o grupos 1, 2 y 3 y ahora vamos a realizar la programación para los cilindros A, B y C. Como tenemos 3 cilindros, pues vamos a tener 3 líneas de códigos adicionales. Y bueno, empezamos con la activación o programación del cilindro A. Entonces, ¿qué necesito para activar el cilindro A? Pues obviamente necesito que la memoria 1 se haya activado y pues se va a activar el cilindro A y lo enclavo. Ahora, ¿cómo sé cuál es este contacto cerrado que viene? Porque siempre vamos a tener así la correspondencia. Vamos a tener unos contactos abiertos por aquí, vamos a tener un enclavamiento y acá vamos a tener, al igual que en las programaciones de las memorias, pues un contacto cerrado. ¿Cómo vemos este contacto cerrado? ¿A quién le pertenece? Entonces, nos ubicamos en el cilindro A y buscamos dónde está el cilindro A-, que nos indica el cilindro de retorno. Y estamos acá, ¿no? Cilindro A-. Entonces vamos un paso a la izquierda y vemos a qué sensor le corresponde. Por arriba. Entonces por arriba vemos que le corresponde el sensor C1. Entonces ponemos C1. ¿Esto qué nos indica? Que una vez que se active C1 va a dejar de existir señal en A y va a proceder el retorno de nuestro cilindro. Porque recordemos algo muy importante. Las válvulas con las que estamos trabajando son válvulas que tienen un accionamiento eléctrico por un lado y por el otro tienen un retorno por muelle. Es decir, que no requiere dos señales eléctricas para la ida a un lado y para el retorno al otro, porque el retorno se le hace automáticamente por el muelle. Es decir, que con que yo quite la señal eléctrica de la válvula, va automáticamente el muelle a entrar en acción y va a retroceder. Entonces, con que yo desactive la bobina A, producto de que se abrió este contacto C1, va a retornar automáticamente, ¿sí? Muy bien. Lo mismo para el cilindro B. Entonces nos ubicamos. ¿Dónde está el cilindro B? Aquí tenemos cilindro B. Entonces, ¿dónde está?
está en el grupo 1, ¿verdad? ¿Y qué está antes de B? ¿Qué necesito para que se active? A1 a la izquierda va acá. Y ahora lo enclavo. ¿Y qué necesito para que se desactive el cilindro B? Pues me ubico acá en B menos y veo que a la izquierda pues está esta línea. ¿Y qué indica? Que estamos en el grupo 3. Entonces el cilindro B va a retroceder una vez que exista señal en la memoria 3 o que estemos en el grupo 3. Lo mismo para el cilindro C. Nos ubicamos en el cilindro C. ¿Dónde está el cilindro C? Aquí. ¿Qué está antes del cilindro C? Esta línea. ¿Qué indica? Memoria 2. Ya no hay nada más, listo. ¿Cuándo se va a cerrar el cilindro C? ¿Dónde está C-? Acá. Muy bien. ¿Qué está antes de C-? B sub 0. Normalmente cerrado. Eso es lo que tenemos. Siempre, nunca olvidarnos de realizar este enclavamiento, pues porque después el movimiento va a ser instantáneo y no va a permitir un movimiento continuo de la programación. Esto sería en cuanto al funcionamiento, a la ejecución correcta del diagrama ladder. A continuación vamos a este mismo diagrama a dibujarlo, a escribirlo, como quieran denominarle, en el software Codesys. Entonces les voy a indicar cuáles son los pasos que deben seguir. Entonces en primer lugar vamos a abrir el software Codesys. Entonces una vez que podamos abrir el software Codesys, vamos a realizar los siguientes pasos. Entonces esperamos que se abra el software. Voy a poner la pausa un momento. Bien, entonces vamos a poner un nuevo proyecto, un proyecto estándar. Yo le voy a poner tutorial secuencia 01 como es primero. Correcto. Entonces creo que tenemos problemas, creo que no nos acepta espacios. No hemos elegido aquí. Ya, proyecto estándar, tutorial secuencia 01, proyecto estándar, listo. Bien, entonces esperemos que se abra el programa para empezar a realizar nuestra codificación. ¿Qué vamos a colocar aquí? Diagrama de contactos LD. Este de aquí es el que nos interesa. Diagrama ladder, lenguaje ladder. Aceptar y esperemos que se nos cree nuestro entorno de trabajo, nuestra interfaz de trabajo, para proceder a realizar lo mismo que ya hicimos acá, la misma secuencia, esta mismita secuencia, la vamos a realizar en el Codesys, ¿ya? Entonces, si retroceden el video, pues pueden ver la secuencia de la que les estoy hablando. Yo la tengo acá escrita aparte en un papelito, así que ya la voy a empezar a dibujar. Pues, primer paso, aquí donde dice PLC PRG, doble clic. Esperamos que se nos active nuestra ventana, nuestra interfaz, y vamos a escribir todas nuestras variables. Entonces empecemos con los cilindros. Tenemos A, D, C, dos cilindros. Ahora vamos con los sensores. A1, A0, B1, B0, C1, C0. Y por último, no olvidarnos del pulsador. Pull. Dos puntos son variables de tipo booleana, es decir, son ceros o unos, nada más. Y terminamos. Ahora vamos a empezar a realizar la escritura de nuestro código. Entonces les voy a decir la forma de poner las primeras líneas de código, y de ahí el resto es pues sucesivo, repetitivo. Ya tenemos el resto del código, solo lo que deberíamos de hacer es copiar. Entonces empezamos en la primera línea de código. Pues recuerden, necesitamos un pulsador, entonces esta variable le llamamos pull.
está. Nos ponemos en este cuadrito para poner otro en serie, que sería el sensor C sub 0. Entonces, abrimos este y ponemos el sensor C sub 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos ponemos aquí, vamos a los tres puntitos, damos clic y activamos C sub 0. Entonces, aceptar. ¿Qué nos sigue? Nos sigue un contacto normalmente cerrado. Este de aquí, como pueden ver, es contacto negado, dice, normalmente cerrado. ¿Cuál corresponde? A memoria 1. Importante, nos estamos olvidando las memorias. Entonces, ¿qué viene aquí adicional? Memoria 1, memoria 2, memoria 3. Con eso sí ya tenemos todo. Entonces, ¿qué contacto era este? Memoria 2, ¿no? Ok. ¿Y qué vamos a activar? Una bobina. Entonces, siempre lo último que se va a activar en este caso son las bobinas. Es como una señal de acción. Entonces vamos a ponerle la bobinita, que es esta. Insertamos nuestra bobinita. Y ahora sí, ponemos nuestra memoria 1. Entonces hasta ahorita hemos activado la memoria 1, pero como les decía, es necesario enclavarlas. Entonces el enclavamiento en el primer caso estaba aquí, entre estos de aquí, entre este y este. Entonces vamos a poner este enclavamiento, que es una bifurcación en paralelo, pero en este caso es uno abierto. Entonces ponemos un contacto en paralelo por debajo. Venga. Bueno, solo seleccionamos esta y esta y ponemos por debajo, porque si no se nos va a caer. Bueno, ahí lo ubicamos de tal manera que se nos ponga debajo de pulsador y se sucede. Listo, eso es lo que queríamos. Entonces ahora activamos memoria 1 enclavada. Y así tenemos la primera línea de código, que si vemos acá, pues corresponde a esta línea de código, la que hemos tenido. Entonces, tenemos pulsador, C sub 0, memoria 2, la bobina memoria 1 y enclavado memoria 1. ¿Sí? Tenemos esa primera línea de código. Y bueno, ahora a continuación vamos a proseguir a realizar las siguientes líneas de código, que es lo mismo, la misma forma, y les voy a indicar cómo me quedó pues mi secuencia. Bien amigos, ya he terminado de realizar el resto del código de la programación. Entonces, como pueden ver, es el mismo código que dibujamos en el papel, que escribimos en el papel, con las mismas condiciones, las activaciones de los cilindros, enclavamientos y demás. Es el mismo sistema. Y bueno, ahora lo único que nos resta es compilar nuestro programa para ver si todo está funcionando normalmente. Entonces acá nos vamos a este icono donde dice compilar, le damos clic o presionamos la tecla F11, cualquiera. Entonces acá en la parte de abajo subimos un poquito, nos dice que tenemos 0 errores, 0 advertencias, 0 mensajes, estamos todo correcto. Entonces hemos realizado la programación de nuestro lenguaje en el Codesys. Y bueno, lo que nos faltaría es verificar su funcionamiento. Entonces este ha sido el video tutorial de una secuencia de cilindros en lenguaje ladder. Y como pueden observar, esto es todo lo que necesitamos pues para saber. Como les dije, tener claro el problema desde el inicio es bastante importante. Tener esta parte de aquí bien clara es fundamental. Esta parte de aquí tenerla bien clara es fundamental para poder desarrollar posteriormente nuestro circuito. Bueno, sin nada más que decirle, pues les agradezco por su tiempo y espero que les sirva el curso.
Cualquier duda o comentario pues me lo hacen saber. Que pasen muy bien. Nos vemos.